Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Estamos en el Reina Sofía, el museo de arte contemporáneo más importante a este lado del, ¿qué te digo?, el Tecos, el Tigris, el Pisuerga. Bien, antes de ser museo fue hospital, el Hospital de San Carlos. En tiempos de Felipe II, todos los hospitales de Levilla y Corte se centralizaron aquí. En la remodelación del edificio que se hizo en 1980 aparecieron esqueletos y material médico de la época de Felipe II. Y lo más sorprendente de todo, cadenas y grilletes. Inevitablemente empezaron a aparecer poltergeist. O como aquello que os acordaréis de «¡Venid todos a la luz! ¡Sois todos bienvenidos!». Sabéis el rollito, ¿no? Los vigilantes jurados nocturnos juran y perjuran que veían pasear a 3 monjas por los pasillos del hospital. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues precisamente a que durante la remodelación aparecieron 3 monjas momificadas que habían sido enterradas en la antigua capilla del hospital y que siguen enterradas en lo que hoy viene siendo la entrada principal del museo. Pero si el Reina Sofía es conocido por algo, es por otro de sus inquilinos. Una de las mejores obras de arte del mundo y un trocito de nuestra historia. El Guernica de Pablo Picasso, que llegó a España en 1981 desde el MoMA de Nueva York. Es el testimonio desgarrador del bombardeo del pueblo de Guernica durante la Guerra Civil por la aviación alemana. Para que os hagáis una idea, el comandante de la Legión Cóndor, que fue quien bombardeó Guernica, confesó años después que se había portado malamente, podríamos decir. Muy malamente. Y atención al dato, para curiosos, era primo hermano de Erich von Richthofen, el Barón Rojo, el legendario piloto de la Primera Guerra Mundial. Bien, os vamos a contar una cosa que pasó entre un oficial nazi y Pablo Picasso. Lo vamos a hacer en forma de una dramatización. Perdone, Henry Picasso, ¿es usted el que ha hecho esto? No, señor, ha sido usted de vosotros los nazis. ¡Chachán! O sea, un zascan toda la boca de arriba abajo, lo ha puesto en su sitio. Ningún guionista, presentador o animal ha sido herido en esta realización de la dramatización. Estamos llegando a la Plaza de Lavapiés, donde nos espera nuestro amigo Carlos Osorio, uno de los grandes contadores de historias de Madrid. Entonces, Carlos, ¿cuál es el origen de Lavapiés? Bueno, esto es un barrio de acogida desde sus inicios, entre los caminos de Valencia, que es la actual calle Atocha, y el camino de Andalucía, que es la calle de Toledo. Se crea una barriada donde llega la gente que después de recorrer leguas y leguas de caminos polvorientos, para acceder a esas posadas como era el Mesón de Paredes y otras, lo primero que tenían que hacer era lavarse los pies. Pues aprovechaban un pilón que había por aquí y luego ya entraban con un poquito de dignidad a la ciudad. Se llamó los barrios bajos porque está en la bajada de Madrid hacia el río y también porque la gente que venía aquí venía pelada, venían a intentar labrarse un porvenir. Las corralas eran como un Facebook arquitectónico, porque todo el mundo se sabía la vida de todo el mundo, no había intimidad. Pero eso tenía una ventaja, es que si te pasaba algo también se enteraban tus vecinos. La verbena nace en Madrid en torno a las salidas al campo que se hacían en la noche de San Juan. Van a recoger las plantas medicinales, entre ellas la verbena, que es la planta que lo cura todo. La gente estaba toda la noche de juerga, pues al que se iba de juerga toda la noche ya le decían, ¿qué? ¿Te vas de verbena?
y de ahí vienen las verbenas de Madrid. ¿Y esto entonces de la tradición o de la leyenda que dice que aquí había una judería? Bueno, en el siglo XIX el cronista de Madrid, Antonio Capmany, con una desbordante imaginación, decidió que en Lavapiés habría una judería, sin ninguna prueba documental, ni histórica, ni arqueológica. Y esa, por el corta y pega, esa teoría se ha ido manteniendo hasta nuestros días, en que se han hecho investigaciones más serias y no hubo judería ninguna en Lavapiés. ¿Ha habido alguna vez un madrileño que haya dicho nocta muela o es un invento narrativo? En realidad el habla madrileña, el habla cheli, tiene que ver con esa mezcla de gentes que vienen de todas partes. Toda esa mezcla crea el casticismo madrileño. Luego si además te metes una ciruela en la boca para decir es que soy de Madrid. ¿El asfalto debajo de nosotros deja de ser asfalto? Para convertirse en sangre fresca. ¿Estáis listos para una historia de terror? Pues estamos aquí con Charo, que es vecina de esta calle, la calle de la Cabeza, esquina calle Olivar. Charo, ¿usted no conoce la historia, la leyenda de la calle de la Cabeza? No mucho, algo. Lo que sí que conozco y te puedo decir, esto eran cuadras de donde guardaban los caballos de aquí del Palacete del Olivar. Todo lo que da la manzana de la hemeroteca, toda que da Magdalena, Olivar, Lavapiés, era el Palacete del Olivar. Vamos a contar a Charo por qué la calle de la Cabeza se llama la calle de la Cabeza. Vámonos a los tiempos de Felipe III. Sí. Un gentilhombre de la época tuvo el antojo de cenar una cabeza de carnero. Sí, Que yo no sé usted qué algo de opina, eso, como sí, cena, sí, como sí, cena es sí, mucha sí, cena, sí, sí. ¿no? Sí, para mí sí, porque yo no de dinero. Pues el caballero en cuestión compró la cabeza justo en el rastro y la metió debajo de la capa, sin darse cuenta Sí. de que tras él iba dejando un reguero de sangre. Un alguacil que le vio le dijo: ¡alto ahí! ¿Qué lleva usted debajo de la capa? El tipo dijo, pues una cabeza de carnero que voy a cenar. Allá cada uno con su dieta, ¿no? No nos metemos. Mostró la cabeza de carnero y descubrió, para su sorpresa y la de todos, que era la cabeza de un ser humano. Hasta ese momento desconocido. ¿Por qué había una cabeza de carnero en lugar de una cabeza humana? Os preguntaréis en casa y se preguntará Charo. Se lo ¿Por qué? pregunto. Porque, pues sí. Se supone, dice la leyenda, estamos en territorio resbaladizo de la leyenda, que fue un castigo divino, porque este gentilhombre años antes había cortado la cabeza de un rico sacerdote para robarle. La gentilhombre, lo que se dice gentilhombre no sería. No, no mucho. La justicia le detuvo y a modo de advertencia, como diciéndole para la próxima no lo haga, le ahorcó entero. O sea, no quedó ni una parte de él sin ahorcar. Felipe III, para que no se olvidara este horrible crimen, mandó esculpir una cabeza de carnero, la puso en una casa que podía ser esta, como podía ser cualquier otra, porque no se sabe muy bien dónde estaba la casa de la cabeza, y fue esa casa y ese crimen el que dio nombre a toda la calle, la calle de la Cabeza. La verdad que es que este barrio tiene mucha historia, porque es uno de los barrios más antiguos de Madrid, evidentemente. Esta historia es un punto. Estamos en una zona importante de Madrid, una de las zonas clásicas de Madrid, una plaza que además se llamó originalmente del Progreso. Del Progreso. Y bueno, después de la Guerra Civil, pues el régimen entendió que eso de progreso era una forma de identificar progreso con, yo que sé, con revolución, con comunismo incluso y tal. Progresista. Y entonces se le puso la Plaza del Tirso de Molina, bueno, que es un nombre muy bueno, muy bonito y que está muy enraizado en el callejero de Madrid. Y aquí había unos huesos, ¿no? Aquí en el metro. Vamos a situarnos Sí. año 1920. 1920. Un año antes, 1919, el rey Alfonso XIII inaugura el metro, la primera línea en Sol. Ajá. Un año después, 1920, empiezan las obras de excavación en esta plaza para construir la estación de Tirso de Molina. En el transcurso de las obras, a la hora del bocadillo, cuando los albañiles sacan sus tarteras, sus hogazas de pan que traen, empiezan a escuchar unos ruidos, unos gritos lastimeros. Se inquietan todos, dejan inmediatamente de desayunar. Al final llegan al lugar donde proceden, que es una galería, donde hay una pared
y se encuentran con un esqueleto humano. Sacan el esqueleto de allí, inmediatamente dan aviso a las autoridades, llegan las autoridades y empieza la investigación sobre la procedencia de ese esqueleto que había sido emparedado en su tiempo. A partir de ese momento empiezan los rumores, porque los ruidos, los gritos, las peticiones de auxilio no se van con el esqueleto. Todos los días, a las 12 del mediodía, a la hora del ángelus, a la hora del bocadillo, otra vez vuelven a oírse los gritos a las 12 más o menos. Es una hora rara para un poltergeist. A lo mejor al olor del choricito frito que traía de algo podía estar y tal. Y es que aquí hubo una ermita y hubo un convento y hubo enterramientos. Y además era una ermita de gente arrepentida que venía a purgar sus pecados y sus errores. Identifican que son las almas en pena de esas personas que murieron dentro de la ermita o dentro del convento porque ahora perturban su paz haciendo las obras del metro. Hasta que se terminan las obras y ya aquello se acaba. La voz que ahora suena en el metro, que dice siempre próxima estación Sol, no tiene nada que ver con la leyenda. No, yo no creo que tenga que ver con algún antecesor, ¿no? No tiene nada que ver, pero algunos vecinos de aquí, de la plaza, aseguran que seguían oyendo voces, gritos lastimeros y gente que pedía auxilio. Estamos con Ángel del Río, uno de los cronistas oficiales de la Villa de Madrid. Perdone, nos han dicho que a veces se escuchan ruidos extraños aquí en esta plaza. No muy frecuente, pero cada cierto tiempo sí se escucha. Sobre todo plan de mediodía, 12 del día. Yo al mediodía sí que escucho golpes y luego por las noches a las horas del cierre se escuchan como voces y gritos. Cuando se cierra, plan de 11, 12 de la noche, igual también. Si todo el mundo ya empieza a decir que según sales por la noche se oye ruidos así raros, supongo que será verdad. Yo no los he escuchado personalmente, pero puede ser, me lo han comentado. Me acabo de dar cuenta de que son exactamente las 12 del mediodía. Vamos a ver si es cierto y se oye algo. Parece ser que hoy no se oye nada. Parece que hoy se han ido a tomar unas cañitas. Tú no los has oído, ¿no? No, yo no. Cuenta la leyenda, pero nunca lo vives realmente. La leyenda sigue viva. ¿O no? ¿O no? Estamos porque hemos venido en la Plaza de la Cebada. Aquí es donde antiguamente se aventaba la mies. ¿Qué? Ni idea de lo que estoy hablando. Yo os lo explico, que es que ya no sabemos nada de las cosas del campo. Aventar la mies es separar el grano de la paja. Estamos en una plaza en la que antiguamente había un mercado de cereales y de ahí su actual nombre, Plaza de la Cebada. También fue el escenario de un montón de ejecuciones. Por ejemplo, aquí se ejecutó a Luis Candelas, el bandolero, que terminó sus días diciendo «Adiós, patria mía, sé feliz». Y también fue el escenario de la ejecución del general Riego. ¿Quién era Riego? Os preguntaréis. Riego era un luchador en la Guerra de la Independencia contra los franceses. Y una vez que vino Fernando VII, este rey se olvidó de sus amigos y comenzó un reino de terror y venganza. Riego dijo «Fernando, Fernando, que se te ve el plumero». Y junto con otros amigotes generales dio una especie de golpe de estado y acabó con el gobierno de Fernando VII. El equipo de investigación del Punto sobre la Historia ha conseguido en exclusiva los WhatsApps que se cruzaron Riego y Fernando VII. Y que, como os podéis imaginar, son un documento absolutamente real. Onda, ¿qué hacen? Aquí rebelándome contra ti, bicho. ¿Qué entienden? Que te den a ti, eres un absolutista y acabo de vencerte. Jopeta. Acabamos de instaurar la Constitución Liberal de 1812. Te vamos a echar. No, espera, me trago lo que quieran. Bueno, pues si quieres, trágala, trágala. Vale, matemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. ¡Hala! Queda inaugurado el trienio liberal. Hola, ¿qué hacen? Que te den. Oye, ¿qué te iba a decir? Que vienen los 100.000 hijos de San Luis a reponerme en el trono. ¿Todos son hijos del mismo, los 100.000? Pues sí que ha estado ocupado el tío. Acabamos de vencerlos. Vuelve el absolutismo. Queda instaurada la década minuta. Date por ahorcado y luego decapitado. Bueno, claro, al revés no puede ser. Pues sí, amigos, Fernando VII cumplió su amenaza. Trajeron aquí a Riego y aquí lo ahorcaron y luego lo decapitaron. Por ese orden, supongo. Y para rematar la faena, y esto es históricamente cierto, el mismo pueblo que 3 años antes le había aclamado, ahora acudía en masa para ver su ejecución. Se dice que al final estuvieron jugando al fútbol con su cabeza. No se ha conservado el acta del árbitro de este partido. Aunque suponemos que fue absolutistas 1, liberales 0.
Cascorro. Un héroe que, a pesar de tener una estatua gigantesca y muy conocida en Madrid, no lo conoce nadie. Vamos a preguntar a los madrileños a ver quién sabe o qué se sabe de Cascorro. Pues espérate que me acuerdo del nombre. Yo no lo sé. No conoces. Estoy Kiri. Pues mira, vivo aquí y no lo sé. Pues yo qué sé quién es. No tengo ni idea. Lo cotidiano pasa desapercibido. No lo veo. Nicolás Salmerón. Es la plaza de Cascorro. ¿Cascorro? Cascorro, sí. Pero es Cascorro. ¿Tú crees que es Cascorro él o qué? Yo creo que no. Héroe de Cascorro, el de la batalla. Sí, Cascorro estuvo en la Guerra Civil. Héroe de Filipinas, me parece que era. Héroe de Filipinas. Sí, sí. Es Eloy Gonzalo. Eloy Gonzalo. Eloy Gonzalo, efectivamente. Eloy Gonzalo es el señor de la estatua y Cascorro era un pequeño pueblo donde se desarrolló uno de los capítulos más interesantes de la Guerra de la Independencia de Cuba, donde Eloy Gonzalo fue el protagonista, el héroe. Eloy Gonzalo, el pobrecito mío, era un jovencito sin futuro, de inclusa, huérfano, sin familia. Mira, todos estos, los chavales, eran de matrimonio no lícitos generalmente, aunque lo dice también. Eloy Gonzalo, como usted bien dice, es un chico de la inclusa, sin oportunidades. ¿Qué podía hacer un chico así? Pues ir al ejército. Pero hubo un momento en el que descubrió a un superior haciendo maniobras, digamos, con la novia. Joder, tío. Mira, yo nací en el 41 y esas cosas, esas inmoralidades No se contaban. No se contaban, Claro. no las solíamos, pero... Claro, deje que le cuente, claro, que cuando pilló al superior jugando con su novia, le dijo 4 palabras y ¿qué pasó? A la cárcel. Como era un delito insultar a un Bueno, superior, ya ves. acabó en la cárcel. Y entonces Cuba va y proclama su independencia. Así que España tiene que mandar tropas. ¿Y qué hace Eloy Gonzalo? Pues dice, yo quiero ir para allá. Se presenta voluntario, le cogen y le mandan a Cascorro, precisamente. Cascorro es un pueblecito de Cuba que tiene 700 habitantes y tiene 170 españoles, la mitad enfermos de malaria. Poco después de llegar, 2.000 cubanos armados hasta los dientes rodean la ciudad y toman una torre que hay justo al lado de las posiciones españolas, a 50 metros. Y desde ahí les disparaban a placer, les tenían fritos. Habrá que abrir una brecha para poder salir de allí. Eso es. Y es el momento de nuestro héroe que se presenta voluntario, el pobrecito mío, para hacer una acción heroica. Coge una lata de gasolina, un rifle y una cerilla. La cerilla, si sois escultores, entenderéis que es difícil de esculpir, por tanto en la estatua se ve una antorcha, una tea. ¿Y el rifle qué clase de rifle es? ¿Lo sabes? Pues eso sería un mosquetón, supongo, de los checoslovacos. O sea que en la guerra de Cuba lo que había era mosquetones checoslovacos. Pues eso ya no lo sé. Ah, bueno, no sé. Hombre, yo no soy de la guerra de Cuba, pero soy un poquito posterior y eran mosquetones checoslovacos. Y cuéntenos usted, ¿sabe usted cuál fue la acción que hizo Eloy Gonzalo con la lata de gasolina, el rifle, la cerilla? Cuéntenos. Sí, pues cubrirme de estas historias como vemos en las películas. A lo mejor no le cubría ninguno porque no habría balas. Y total, llegó con la lata de gasolina y en las líneas enemigas que había, pues allí llegó, le metió fuego a la lata de gasolina y le echó a todos los americanos para que salieran por patas. ¿Por qué lleva la cuerda aquí? ¿La cuerda? Claro, lleva una cuerda ahí atada al pecho. ¿Eso por qué es? Eso no lo sé, mira. Porque piensa que si tiene mala suerte como siempre y los cubanos pues acaban con él, acaban con su vida, pues que así sus compañeros pueden tirar de la cuerda y recuperar su cadáver. Ah, pues mira, muy bien. Pero por una vez en la vida, a Eloy Gonzalo le salió todo bien. ¿Qué hizo el tío? Esperó tranquilamente a que fuesen saliendo los cubanos y a medida que salían les iba matando. Así que en muy poco tiempo se convirtió en el héroe de Cascorro. Pues sí, muy bonito. Le llenan de medallas, el Estado español le da una pensión vitalicia, pero va y se nos muere. Yo creo que murió de tuberculosis. Pues no le mataron los cubanos al pobre, le mataron los mosquitos. Sí, lo he oído, sí. Que no me acordaba. Lo que habéis venido es a vacilarme un poco, pues sabéis mucho más que yo. Pues exactamente. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Más o menos en la época de Eloy Gonzalo se pusieron de moda en sainetes y zarzuelas unos edificios populares llenos de chiquillos, chulapos, chorizos y chanchullos amorosos, las corralas. Era uno de esos lugares donde se hablaba aquel madrileño maravilloso zarzuelero que tanto nos gusta, del tipo de... ¿Pero ha visto usted, señor Gracia? Pues famosa versicia coquina la circunstancia. Estamos en el lugar perfecto para conocer todo ese mundo, la Corrala de la Revoltosa. Y David, tengo algo que contarte. Cuéntame. ¡Ay, botello de mi vida! Si contigo solamente yo soñaba,
Ay, Lorenzo de mi vida, si contigo yo soñaba noche y día. El hombre de mis fatigas, pa' mí siempre en cuerpo y alma, pa' mí sola sin que nadie me disputa su pasión. ¿Con quién iría del brazo tan feliz a la verbena? Eres tú porque te quiero, chulo de mi corazón. Pom, pom, sí señor, sí señor. Increíble. Victoria Victoriazazo, artista, cantante, ser humano espectacular. Y tú, que has hecho mucha zarzuela, conoces mucho este tipo de ambientes. ¿Qué nos puedes contar de las corralas? Pues mira, las corralas son una construcción típicamente madrileña. Madrileña. Más madrileña que el chotis. Que por cierto, A el ver. chotis siempre hemos pensado que era un baile escocés y resulta que es alemán. O sea, lo que ya me sorprende es que no sea madrileño. No, nunca ha sido madrileño. ¿Qué era una corrala madrileña? En el Madrid del siglo XIX, las corralas albergaron a muchas de las familias que se venían a vivir a la capital. O sea, eran, digamos, para familias de recursos limitados. Efectivamente. De hecho, solamente tenían 2 cuartos de baño por planta, uno a cada extremo, y las casas tenían un máximo de 30 metros cuadrados. Y yo me temo que a lo que llamas tú cuarto de baño no sería lo que entendemos hoy por cuarto de baño. No, efectivamente no. Tenían sus barreños de zinc, así era como se apañaban, te puedes imaginar. Entonces, digamos que el agua corriente era poco corriente, podemos decir, tirando de chiste fácil. Y yo supongo que me viene a la cabeza, por la literatura, las zarzuelas, que aquí mandaba la figura de la portera. Efectivamente, sí. ¿Cómo eran esas porteras tan zarzueleras del 19? Pues eran las que estaban enteradas de absolutamente todo lo que pasaba en el vecindario. El radio Macuto de toda la vida. Total. De ahí supongo que viene la frase de eres una portera, cuando dicen que eres un cotilla, que te enteras de todo. ¿Se confirma que para ser portera tenías que llamarte señora Engracia o es un rumor? Es un rumor infundado. La historia de las corralas sigue hasta nuestro siglo. De hecho, en los años 80 intentaron derribarlas y hubo revueltas vecinales que lo impidieron. Menos mal. Gracias a estos vecinos de los 80 que salvaron la corrala. Porque esto es cultura, es historia. Hoy es nuestro día de suerte. Nos hemos encontrado con Isasa Weiss, que es bloguera, autora de éxito y una mujer excepcional y guapísima. Bueno, muchas gracias. La hemos cogido de conejillo de indias porque queremos explicarte en qué consiste el siglo XIX español a través de la Puerta de Toledo. La historia en general avanza, un evento lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro, ¿no? Pues el siglo XIX español no. El siglo XIX es así. Un caos monumental. Un caos, vamos. Un caos, absoluto. Esta puerta se levanta en época de José I Bonaparte. Pepe Botella, ¿no? Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón. Ajá. Bueno, pues para homenajear a Napoleón, Pepe Botella decide que va a hacer un arco de triunfo. Antes de poner la primera piedra, enterró un ejemplar de la Constitución de Bayona y enterró unas cuantas monedas con su efigie, aparte de otras muchas cosas. Avanza la guerra de la independencia y los madrileños hacen que Pepe Botella salga por patas. ¡Adiós, Pepe Botella! ¿Qué hacen los madrileños? Desentierran la Constitución de Bayona y entierran la Constitución de 1812 y monedas del deseado Fernando VII. Este ha sido el capítulo 2. Vamos con el capítulo 3. Cuando acaba la guerra de independencia, llega Fernando VII y se olvida de que el pueblo de Madrid se ha levantado en armas para defender los ideales liberales. ¿Y qué hace? Desentierra la Constitución de 1812, desentierra la Pepa y deja solo sus moneditas ahí, que están muy bien porque tiene su cara, para eso la tiene ahí. Pero todo esto de andar enterrando y desenterrando, ¿qué hacían con lo que ya estaba construido? Esta puerta no se construye de un día para otro, se va construyendo. Entonces, cada vez que hay un cambio de régimen, lo que hacen es desmontar lo que han hecho, deshacer todo. Vaya lío, vaya trajín se traían, ¿no? Vaya trajín como el siglo XIX. Fernando VII, que se cree tan tranquilo en su trono, mal reina y mal gobierna, pero es expulsado por Riego. Riego, el del himno, el del himno. Pero es un clásico. Y Riego, que tiene al rey cogido por el pescuezo, le obliga a juzgar la Constitución, mientras el pueblo español le canta trágala, trágala. Riego desentierra todo lo que había enterrado Fernando VII y entierra la Constitución de la Pepa, que como ves es una Constitución... Madre mía, que va bien, que viene vaya lío. Y vuelta a empezar.
Vaya jaleo. ¿Qué hace Fernando VII? Llama por teléfono a los 100.000 hijos de San Luis. ¡Que Riego me ha echado del gobierno! Vienen los 100.000 hijos de San Luis, ejecutan a Riego y vuelven a poner a Fernando VII en su trono absolutista. ¿Qué hace Fernando VII? Desentierra otra vez la Pepa y vuelve a enterrar un decreto en el que deroga definitivamente la Constitución de 1812. Y eso es a bote pronto lo que pasa con la Puerta de Toledo y el principio del siglo XIX. Qué curioso, ¿eh? No tenía ni idea yo de este trajín. Pues así es el siglo XIX español, amigos. Definitivamente la historia es un punto. El punto sobre la historia. San Francisco el Grande. No siempre ha sido grande, pero siempre ha sido San Francisco. Según la tradición, el mismísimo San Francisco pasó por aquí y aprovechó el viajecito para fundar un convento hace la friolera de 800 años. أبو القاسم المسلمي ابن أحمد الفاريدي الأسيبي القرطبي المدريلين. De todo este nombre que habéis escuchado, quedaos con el final, Almairiki, que significa el madrileño, nada menos. Bien, para hablarnos de este personajón, que lo vais a flipar, tenemos a nuestro maestro, arqueólogo, historiador, director de la revista Despertaferro Antigua y Medieval, Eduardo Cabana. Amigo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Fue célebre en su época, siglo X, hasta el punto de que de hecho fue conocido como el Euclides andalusí o el Euclides español. El Euclides español, o sea que estamos hablando de hace más de 1000 años que ya había constancia documental del primer madrileño. Nació en Madrid, efectivamente, pero relativamente joven acudió a Córdoba, que era el centro del poder político en esa época. Estamos hablando del Califato de Córdoba y que además en el siglo X la propia ciudad de Córdoba se convirtió en una especie de centro cultural de primer orden, de modo que se convirtió en una especie de imán para toda una serie de científicos que concurrían a la ciudad de Córdoba, y uno de ellos era precisamente Almairiti. Despuntando entre los científicos califates un madrileño. Sí, probablemente el más importante del periodo, que además fue capaz de generar una escuela de investigación científica, fundamentalmente en astronomía. Y esta escuela tuvo una enorme importancia en los siglos venideros. ¿Nos parece curioso que el primer madrileño no haya sido un fiestero, ¿qué te digo yo? Un verbenero. Un verbenero. Y haya sido un matemático, astrólogo y astrónomo. La diferencia entre astrología y astronomía... En esa época prácticamente indistinguibles. Hoy lo describiríamos como un astrónomo, es decir, como un científico puro. Pero en esa época la diferencia no era tan clara y se mezclaban ambas cosas, al igual que ocurría con la alquimia, la química, etc. Y tengo entendido que ponía sus conocimientos de astrología y astronomía al servicio de uno de los grandes. Bueno, se dice que trabajaba al servicio de Almanzor, que pudo ser uno de sus astrólogos y no astrónomo, porque le servía para predecir los momentos adecuados para poder embarcarse en una campaña militar o acometer al enemigo en una batalla, etc. Pero bueno, esto casi con toda seguridad es espurio, claro. Es falso. Imaginemos la escena porque es bonita. Almairiti, soy Almanzor. ¿Qué día nos viene bien salir a matar cristianos? Muchas gracias, amigo. A vosotros. Gracias. Alguien dijo de Madrid al cielo pasando por el viaducto, porque desde que se construyó, este ha sido el pasaporte para la vida eterna. Cada salto tiene su historia, pero vamos a hablaros concretamente de uno que pasó en tiempos de Alfonso XII. Atención a la historia. Una chica de familia bien se enamora de un apuesto pero humilde aprendiz de zapatero. No me digas que no es un argumento de zarzuela. Como en toda buena zarzuela, la familia bien de la chica bien le prohíbe casarse con el zapatero. ¿Qué hace entonces la chica desesperada por no poder consumar su amor desgraciado? Se viene a lo alto del viaducto. Si fuera una zarzuela, la chica diría: saltando, dejo mi amor. Ahí lo dejo. Bueno, entonces nuestra protagonista se lanzó al vacío, se arrojó desde lo alto del viaducto con tanta fortuna que su vestido hizo una especie de paracaídas y amortiguó la caída. Milagro madrileño. Solo se rompió un tobillo. Insisto, en la zarzuela cantaría: todavía me maravillo, solo me roto un tobillo. ¿Qué pasó entonces? La familia bien de la niña bien dijo: Dios mío, esto ha sido un milagro, y entonces interpretó este milagro permitiendo que nuestra protagonista se casase con su humilde zapatero, y fueron felices y comieron perdices. Parece que la relación duró muchos años, porque aquella joven murió muchos años después al dar a luz a su 14º hijo. No te digo nada. 14 hijos, 14.
Y hemos dado un salto para volver a lo alto del viaducto y deciros que esto no da para más. Ya sabéis que la historia son simplemente cosas que pasan. En Madrid hay millones de lugares donde han pasado millones de historias. Y si queréis que sigamos compartiendo historias, os esperamos en la ruta que viene del punto sobre la historia aquí, en Telemadrid.